en el matrimonio, la violación conyugal, había diputados que decían que era el abuso de un derecho, ¿no? Y que eso no se tenía que legislar. Entonces, desde ahí vemos que hay núcleos duros en la estructura que son muy difíciles de cambiar desde la política pública. Me gustaría que comentara. Gracias. Sí, acá atrás, Beno y el compañero. Sí. Well, Juan, it's my turn. Yes, No, I think so. right there. Okay. Beno. Beno de Kaiser, de Salud y Género en Jalapa. Felicito a las dos personas que presentaron. Y bueno, mi reflexión va más hacia la que hizo Michael Flood. En Jalapa trabajamos también con hombres agresores y el foco principal es la violencia hacia la pareja. Pero escuchando cómo Michael iba hablando de cómo el programa tiene que construirse en una forma sensible hacia la experiencia de los hombres, positiva hacia los hombres, incluso reflejando los beneficios a los hombres, no entiendo cómo podemos dejar en silencio la experiencia de los hombres en relación con la violencia. Y no hablo aquí de la resistencia que sale comúnmente en los talleres, decir, es que las mujeres también son violentas, hay una pequeña minoría, sino la experiencia de la violencia entre los hombres, la violencia intragenérica entre los hombres, creo que es absolutamente central analizarla también. No podemos tener solo el enfoque de la violencia hacia las mujeres porque estamos reforzando este único eje como el único importante, el único que hay que analizar. Cuando las tasas de homicidio, por ejemplo, son altísimas, cuando los jóvenes llegan con lesiones producidas entre varones, cuando hay muchas formas de violencia implotada, ¿sí?, que se refleja, y bueno, creo que en Escandinavia es interesante ver las altas tasas de suicidio, por ejemplo, el creciente reconocimiento de la depresión, la relación entre con las adicciones como una forma también de autoagresión. Entonces, esta parte creo que es absolutamente esencial para poder entender la violencia en un sentido mucho más amplio y convocar a los hombres también a una vida de mayor calidad, no solo en relación con las mujeres, sino también entre hombres, entre padres e hijos, entre hermanos, en el ámbito de la escuela, por ejemplo, toda la cuestión del bullying, ¿no?, de las bandas. Sí, la violencia en una visión un poco más amplia. May I? Juan. Igualmente felicitar a las dos personas que presentaron, sobre todo de la presentación de María, deja claro de que la equidad de género en políticas públicas no necesariamente lleva a una disminución de la violencia hacia las mujeres, y los hombres que pueden manejar un discurso pro género o pro equidad no necesariamente significa que han desmontado su masculinidad hegemónica, o igualmente hombres que han hecho cambios en sus roles, en sus conductas, que se puede expresar en la paternidad o en oficios domésticos en la casa, no necesariamente han desmontado la masculinidad hegemónica que conlleva a ejercer violencia. Entonces mi pregunta es, ¿qué será lo que hace falta? Las políticas públicas son fundamentales, pero ¿qué es lo que hace falta? ¿Será que las estrategias se han quedado básicamente en lo cognitivo? Por ejemplo, en la experiencia nuestra en Costa Rica sabemos de muchos hombres que dicen, bueno, es que ahora usar lenguaje de género nos da hasta más prestigio en ciertos sectores. Para ser pareja de ciertas mujeres profesionales hay que hablar en lenguaje inclusivo, hay que decir los y las, y además hay que hablar a favor de aprender ciertos términos, porque eso nos hace hasta más atractivos. Inclusive hasta llorar de vez en cuando podría resultar hasta atractivo, erotiza la relación, ¿verdad? Entonces, ¿qué será lo que hace falta? Nosotros consideramos de que es muy difícil desmontar la masculinidad hegemónica porque pasa por cambios en lo subjetivo. No estoy diciendo psicologizar la cosa, estoy hablando cambios en lo subjetivo que tiene que ver, como decía Michael, no solamente en las creencias, sino el manejo del mundo interno.
y es que renunciar a los privilegios del poder no es nada fácil, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿qué estrategias se han empleado en Suecia para lograr estos cambios, pero más desde lo subjetivo, no solamente desde la parte de roles o conductas? Por ejemplo, ¿qué papel está jugando la educación para esto? Y para terminar, por ejemplo, en mi país, en ciertos sectores, digamos que plantean el enfoque de género, pero de una perspectiva muy cognitiva, dicen, pero ¿para qué vamos a trabajar la parte de las emociones con los hombres? ¿Para qué? Lo que se necesita es que ellos aprendan que tienen que renunciar a sus privilegios, pero ese aprendan, en el caso de los hombres, tiene que ser una metodología muy particular, que se adapte a cómo los hombres tenemos que aprender a desmontar esa masculinidad, y pasa por incorporar esa dimensión de lo subjetivo o de lo imaginario o de lo emocional. Sí, aquí adelante, y hacemos otra ronda de preguntas. Les voy a pedir, el tiempo se está agotando, que levanten la mano todos aquellos que quieren intervenir. Entonces, cerramos esta ronda de preguntas con la intervención de la compañera y volvemos con esas preguntas, con Víctor también. Well, I am Lilian, and I am a professor at the Medical School of São Paulo, Brazil. And about 2 years ago, I introduced the violence against women as an issue in the gender perspective, as an issue of our social medicine and public health disciplines for the students, undergraduate of medical school students. And I used to think that a very good strategy was to link the gender issue and domestic violence with social and structural violence, because São Paulo, as Rio, as many cities of Brazil, are very violent cities, and it used to be a very good approach, and students were very interested in discuss this issue with this linkage. But now I'm not so sure this is a very good strategy, because on the other hand, we participate on WHO multi-country study on violence against women, and we are about finishing our data analysis, and we are getting to the same thing, that intimate issues or like have experienced violence in childhood, or being abused by the father or others. It's a major issue connected to the violent behavior. And so we have the structural violence as a question, a very important question, and also